Mis padres celebraban, seguros de quedarse con las casas y dejarme sin nada. Pero cuando el juez leyó mi carta y soltó una carcajada, sus sonrisas murieron. Se pusieron pálidos al escuchar, bueno. Esto es interesante. Estaba sentada en esa sala del tribunal del condado de Miami-Dade, observando a mi padre, Carlos, reclinarse con aire de suficiencia en su silla mientras mi madre, Isabel, alisaba su vestido de diseñador. Acababan de terminar de declarar al juez Morales que las 3 casas de vacaciones en Los Cayos de Florida, valoradas en más de $2 millones en conjunto, les pertenecían enteramente a ellos. Papá parecía tan orgulloso cuando anunció, no merecía absolutamente nada del patrimonio de la abuela Teresa. La sonrisa de mamá se volvió maliciosa mientras añadía que yo había abandonado a nuestra familia hacía años y no merecía ninguna herencia. El juez sostenía mi sobre sin abrir, el que contenía la evidencia que destrozaría sus mentiras por completo. Mientras sus dedos rompían el sello, mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sabiendo que esta única carta expondría su fraude para siempre. 6 meses antes, nunca imaginé que estaría sentada frente a mis propios padres en un tribunal luchando por la justicia. Todo comenzó cuando mi amada abuela Teresa falleció tranquilamente en su apartamento en Homestead en una lluviosa mañana de martes en marzo. Yo había sido su cuidadora principal durante 3 agotadores pero preciosos años, mientras mis padres vivían sus cómodas vidas en Denver, visitándola quizás 2 veces al año y llamando solo en días festivos. Teresa García tenía 84 años y una mente tan afilada como una navaja hasta su última semana. Ella me había criado más que mis propios padres, especialmente después de mi complicado divorcio 2 años antes. Cuando los médicos dijeron que solo le quedaban días, tomé una licencia de emergencia de mi trabajo como enfermera pediátrica en el Hospital Jackson Memorial para estar a su lado día y noche. Pasamos esas últimas preciosas horas hablando de su vida, sus arrepentimientos y sus esperanzas para mi futuro. El funeral fue pequeño y digno, celebrado en la Iglesia Católica de Santa María en Homestead. Yo misma organicé todo, ya que mis padres afirmaron que estaban demasiado afligidos para manejar los detalles. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. Carlos e Isabel llegaron de Denver la noche antes del servicio, trayendo consigo a un abogado de aspecto caro llamado Bernardo Acosta, que llevaba un maletín de cuero pulido y vestía un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual. Durante la recepción, mientras aceptaba las condolencias de los vecinos y amigos de Teresa, noté a mis padres acurrucados en conversaciones susurradas con su abogado. Seguían mirando en mi dirección con expresiones que no pude interpretar del todo. Algo se sentía mal, pero el dolor nublaba mi juicio, y asumí que simplemente estaban discutiendo los gastos del funeral o los arreglos del entierro. La verdadera conmoción llegó 3 días después cuando me reuní con ellos en el apartamento de Teresa para comenzar a clasificar sus pertenencias. Esperaba que este fuera un proceso emotivo pero colaborativo en el que dividiríamos sus preciosos recuerdos de manera justa. En cambio, Carlos llegó con una carpeta llena de documentos legales y anunció que Teresa les había dejado todo en su testamento. Las 3 propiedades en Los Cayos nos pertenecen a tu madre y a mí ahora, dijo con naturalidad, sin siquiera levantar la vista de sus papeles. La casa en Key West, el condominio en Marathon y la cabaña en Cayo Largo, todo. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Eso no puede ser cierto, papá. La abuela Teresa siempre prometió que esos lugares serían míos algún día. Me dijo docenas de veces que quería que yo los tuviera porque era la única que realmente se preocupaba por ella. Isabel se rió fríamente, un sonido que me heló hasta los huesos. Tu abuela se estaba volviendo senil en sus últimos años, Camila. Decía muchas cosas que no tenían sentido. Los documentos legales son claros. Como su hijo, tu padre heredó la cartera de bienes raíces. Tú te quedas con sus pertenencias personales y algunas joyas. Eso debería ser más que suficiente para alguien que solo apareció cuando necesitaba algo. Su acusación me golpeó como un golpe físico. Había sacrificado mi vida social, mis oportunidades de citas e innumerables fines de semana para cuidar de Teresa. La había llevado a citas médicas, manejado sus medicamentos y sostenido su mano durante procedimientos aterradores. La sugerencia de que de alguna manera era oportunista en lugar de cariñosa hizo que mi pecho se oprimiera de rabia. Quiero ver el testamento, exigí, tratando de mantener mi voz firme. Bernardo Acosta habló por primera vez, su tono profesionalmente condescendiente. Señorita García, entiendo que esto es difícil,
Pero los documentos del patrimonio son asuntos familiares privados. Sus padres han decidido amablemente compartir los detalles de la herencia con usted, pero no tienen ninguna obligación legal de proporcionar copias de documentos confidenciales. Ella también es familia, protesté, mirando directamente a Carlos. Tengo derecho a saber lo que la abuela Teresa realmente escribió. La expresión de mi padre se endureció de una manera que rara vez había visto durante mi infancia. Tienes derecho a lo que nosotros decidamos darte, Camila. Si sigues insistiendo en este asunto, podrías encontrarte sin nada en absoluto. Teresa nos dejó esas propiedades porque somos sus herederos directos y porque tenemos la estabilidad financiera para mantenerlas adecuadamente. Una simple enfermera que vive en un apartamento de alquiler apenas está equipada para manejar 3 casas de vacaciones de lujo. La conversación se intensificó rápidamente a partir de ahí. Isabel me acusó de intentar manipular a Teresa durante sus vulnerables últimos años. Carlos amenazó con impugnar cualquier acción legal que pudiera considerar. Su abogado permaneció en silencio pero tomó notas durante nuestra discusión, lo que me hizo sentir profundamente incómoda. Mientras se preparaban para irse con cajas de las posesiones más valiosas de Teresa, hice una última súplica. Por favor, solo déjenme ver una copia del testamento. Es todo lo que pido. Necesito saber que esto es realmente lo que ella quería. Carlos se volvió en la puerta, su rostro como una piedra. Si persigues este asunto legalmente, Camila, perderás más que solo una herencia. Perderás a tu familia por completo. ¿Es eso realmente lo que quieres? La amenaza fue clara y dolorosa. Pero mientras estaba sola en el apartamento vacío de Teresa esa noche, rodeada de los pocos artículos personales que me habían dejado, algo no cuadraba. Teresa había sido increíblemente específica sobre sus planes para esas propiedades. Me había mostrado bocetos arquitectónicos de las renovaciones que quería que hiciera. Había discutido las proyecciones de ingresos por alquiler y los programas de mantenimiento. Lo más importante, me había hecho prometer que usaría las propiedades para ayudar a familias con niños con necesidades especiales, algo que le apasionaba después de haber sido voluntaria con veteranos discapacitados durante décadas. Esa noche, incapaz de dormir, comencé a examinar los documentos que mis padres me habían mostrado con más cuidado. El testamento estaba fechado solo 2 meses antes de la muerte de Teresa, lo que parecía extraño ya que ella siempre había sido meticulosa en mantener sus asuntos en orden. La firma se veía ligeramente diferente a otros documentos que la había visto firmar a lo largo de los años. Las firmas de los testigos eran de personas que no reconocía, a pesar de conocer a la mayoría de los amigos y socios cercanos de Teresa. Cuanto más estudiaba esos papeles, más convencida estaba de que algo andaba terriblemente mal. Mis padres no solo habían heredado las propiedades de Teresa a través de los canales legales normales. De alguna manera habían manipulado la situación para asegurarse de que yo no recibiera nada. Y lo habían hecho con una precisión calculada que sugería meses de planificación. La comprensión de que mis propios padres me habían defraudado potencialmente a mí y a la memoria de Teresa me llenó de una rabia que nunca antes había experimentado. Pero también me dio algo más. Determinación. Si pensaban que sus tácticas de intimidación me harían retroceder, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. A la mañana siguiente, llamé para reportarme enferma al trabajo y conduje directamente a la comunidad de jubilados de Teresa en Coral Gables. Si iba a descubrir la verdad sobre lo que sucedió, necesitaba comenzar con las personas que mejor la conocieron durante sus últimos meses. Teresa había vivido en Sunset Manor durante 5 años y había desarrollado estrechas amistades con varios residentes y miembros del personal. Mi primera parada fue Pilar Martínez, la amiga más cercana de Teresa y su vecina de al lado en el complejo para personas mayores. Pilar tenía 79 años, era originaria de Cuba y tenía el tipo de memoria aguda que la convertía en una excelente testigo de los acontecimientos recientes. Me invitó a su apartamento, que estaba decorado con fotos familiares y olía maravillosamente a café cubano. «Mija, he estado esperando que vinieras a verme», dijo Pilar, haciéndome un gesto para que me sentara en su sofá floral. Estuve en el funeral de Teresa, pero había demasiada gente para hablar en privado. Tengo cosas que decirte que tus padres no querrán que escuches. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de cosas, señora Martínez? Pilar me sirvió café en una delicada taza de porcelana y se acomodó en su mecedora favorita. Tu abuela estaba furiosa con Carlos e Isabel durante los últimos 2 años de su vida.
Dijo que solo llamaban cuando necesitaban dinero y nunca la visitaban a menos que quisieran algo. Estaba desconsolada porque a su propio hijo le importaba tan poco su bienestar. Esto coincidía con mis propias observaciones, pero necesitaba información más concreta. ¿Alguna vez habló de su testamento o de sus planes para las propiedades? Cada semana, a veces todos los días, respondió Pilar enfáticamente. Teresa actualizó su testamento en enero, solo 2 meses antes de morir. Estaba muy orgullosa y emocionada por ello. Me dijo que te iba a dejar todo a ti porque eras el único miembro de la familia que mostraba amor y cuidado genuinos. Dijo que las propiedades de Florida te permitirían construir la vida que merecías después de todo por lo que habías pasado. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Actualizó su testamento en enero? ¿Está absolutamente segura de esa fecha? Pilar asintió vigorosamente. Absolutamente segura. Lo recuerdo porque me pidió que fuera testigo cuando firmó los papeles. El doctor Vargas también estaba allí. Ambos la vimos firmar múltiples documentos en su dormitorio un sábado por la tarde. Estaba completamente alerta e hizo bromas sobre finalmente hacer algo que sorprendería a Carlos e Isabel. Esto era completamente diferente de lo que mis padres me habían dicho. Según su versión, Teresa había escrito su testamento meses antes y se lo había dejado todo a ellos. El relato de Pilar sugería que Teresa había desheredado deliberadamente a mis padres para darme la herencia a mí. Señora Martínez, ¿recuerda qué pasó con esos documentos después de que Teresa los firmara? La expresión de Pilar se volvió seria y ligeramente conspiradora. Los escondió en la Biblia de su dormitorio, la grande de cuero que su madre le dio hace décadas. Teresa dijo que no confiaba en los bancos ni en los abogados con algo tan importante. Quería guardar el verdadero testamento donde solo la familia pensaría en buscar, pero donde Carlos no podría encontrarlo si venía a buscar entre sus papeles antes de tiempo. Mis manos comenzaron a temblar mientras las implicaciones me golpeaban. Si Pilar decía la verdad, entonces el testamento que mis padres habían presentado era falso o de una versión anterior que Teresa había reemplazado deliberadamente. El verdadero testamento, el que me dejaba todo a mí, podría estar todavía escondido en algún lugar entre las pertenencias de Teresa. ¿Mis padres la visitaron alguna vez durante esos últimos meses?, pregunté. Pilar se burló con desdén. ¿Visitarla? Llamaron 2 veces que yo sepa. Ambas veces pidiéndole a Teresa que les enviara dinero para diversas emergencias. Una reparación de coche, una factura médica, siempre algo. Teresa colgaba esas llamadas llorando porque se daba cuenta de que solo la contactaban cuando necesitaban ayuda financiera. Dijo que le rompía el corazón admitir que Carlos se había convertido en un aprovechado en lugar de un hijo. Pasé otra hora con Pilar aprendiendo detalles sobre los últimos meses de Teresa que pintaban un cuadro devastador del abandono de mis padres. Según Pilar, Teresa había intentado repetidamente conectar con Carlos e Isabel, enviando tarjetas, haciendo llamadas telefónicas, incluso ofreciéndose a pagarles para que visitaran Florida. Tenían excusas para cada invitación y parecían irritados cada vez que ella intentaba mantener un contacto regular. Antes de irme, Pilar me dio la información de contacto del doctor Samuel Vargas. Él era el médico de cabecera de Teresa y el segundo testigo de la firma de su testamento. También me proporcionó los nombres de otros 2 residentes que habían escuchado a Teresa hablar con entusiasmo sobre sus planes de herencia para mí. Mi siguiente parada fue el apartamento de Teresa, que mis padres habían dejado en gran parte intacto. Aparte de retirar los artículos más obviamente valiosos, se habían llevado sus joyas, sus muebles antiguos y su colección de libros de primera edición, pero habían dejado cajas de papeles personales, álbumes de fotos y lo que probablemente consideraban artículos sentimentales sin valor. Comencé a buscar metódicamente, empezando por el dormitorio de Teresa. Su gran Biblia de cuero estaba prominentemente en la mesita de noche donde siempre había estado. Teresa leía de ella cada mañana y cada noche desde que tengo memoria. La Biblia era gruesa y pesada, encuadernada en cuero marrón gastado que se había oscurecido con la edad y el uso constante. Abrí la Biblia con cuidado, pasando las páginas llenas de notas escritas a mano y pasajes resaltados de Teresa. Al principio, no encontré nada inusual, pero al llegar al libro de los Salmos, varios papeles doblados cayeron de entre las páginas. Mi corazón se detuvo al reconocer la cuidadosa caligrafía de Teresa en documentos de tamaño legal.
El primer papel se titulaba Última voluntad y testamento de Teresa María García, fechado el 15 de enero de este año. La firma era inconfundiblemente la de Teresa, con la floritura distintiva que siempre añadía a la última letra de su nombre. Debajo de su firma había dos firmas de testigos, Pilar Martínez y el doctor Samuel Vargas, con sus direcciones y la fecha claramente marcadas. Mientras leía las disposiciones del testamento, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Teresa me había dejado no solo las 3 propiedades de Florida, sino también toda su cuenta de ahorros, su cartera de inversiones y su póliza de seguro de vida. El testamento mencionaba específicamente que estaba desheredando a Carlos García debido a años de negligencia y explotación financiera de su madre anciana. También había incluido una nota escrita a mano explicando que yo era el único miembro de la familia que había mostrado amor y cuidado genuinos durante sus últimos años. Pero el descubrimiento más impactante fue un segundo documento, una carta dirigida a mí personalmente, también escrita a mano por Teresa. La carta detallaba su creciente conciencia de que Carlos había estado manipulando sus finanzas y su temor de que él intentara robarme su herencia después de su muerte. Me había escrito instrucciones detalladas para que contactara a Pilar y al doctor Vargas si algo parecía sospechoso en los procedimientos del patrimonio. La carta terminaba con palabras que me hicieron sollozar. Camila, has sido más una hija para mí de lo que Carlos fue un hijo. Sacrificaste tu juventud para cuidar de una anciana, y nunca pediste nada a cambio excepto mi amor. Estas propiedades representan el trabajo de mi vida, y confío plenamente en que las usarás sabiamente y con la misma amabilidad que siempre me has mostrado. No dejes que Carlos e Isabel roben lo que legítimamente te pertenece. Lucha por la justicia, no solo por ti, sino por mi memoria. Sentada sola en el dormitorio de Teresa, sosteniendo la prueba de que mis padres me habían mentido y robado mi legítima herencia, sentí una mezcla de vindicación y rabia que era casi abrumadora. No solo habían cometido fraude. Habían traicionado los últimos deseos de Teresa e intentado manipularme para que creyera que estaba siendo irrazonable por cuestionar su historia. Fotografié cuidadosamente cada página del testamento real y la carta de Teresa con mi teléfono, luego coloqué los documentos originales en un sobremanila para su custodia. También reuní varios otros papeles que mostraban la agudeza mental de Teresa en sus últimas semanas, incluyendo listas de compras escritas a mano, recordatorios de citas y correspondencia con varias organizaciones. Antes de salir del apartamento, llamé al doctor Vargas y programé una cita para el día siguiente. También investigué abogados de sucesiones en el área de Miami, buscando específicamente a alguien con experiencia en casos de fraude de herencia. Mis padres pensaron que habían ejecutado el crimen perfecto, pero habían subestimado tanto la previsión de Teresa como mi determinación de honrar sus deseos. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que esto era mucho más que dinero o propiedades. Se trataba de justicia para la memoria de Teresa y de la rendición de cuentas por el comportamiento inconcebible de mis padres. Habían manipulado a una mujer anciana, robado de su patrimonio e intentado intimidarme para que guardara silencio. Ahora estaban a punto de descubrir que su hija no era tan débil o ingenua como creían. La verdadera batalla apenas comenzaba. Pero por primera vez desde el funeral de Teresa, me sentí esperanzada. La verdad tiene una manera de salir a la luz eventualmente, y yo me iba a asegurar de que los últimos deseos de Teresa fueran honrados exactamente como ella lo había previsto. A la mañana siguiente, me reuní con el doctor Samuel Vargas en su consultorio médico en South Miami. El doctor Vargas era un hombre de voz suave de unos 60 años que había sido el médico de Teresa durante más de 8 años. La recordaba con cariño y se molestó visiblemente cuando le expliqué lo que mis padres habían hecho. Tu abuela era una de mis pacientes mentalmente más agudas hasta su última semana, me dijo el doctor Vargas, revisando los registros médicos de Teresa. No tenía signos de demencia, confusión o deterioro cognitivo. De hecho, estaba más alerta y comprometida que muchos pacientes de la mitad de su edad. La firma del testamento que presencié fue completamente legítima. Teresa sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. El doctor Vargas me proporcionó copias de los registros médicos de Teresa de sus últimos 6 meses, que documentaban claramente su competencia mental. También escribió una carta formal declarando su opinión profesional de que Teresa había sido plenamente capaz de tomar decisiones legales cuando firmó el testamento en enero. Debo mencionar algo más, agregó el doctor Vargas con vacilación. Hace unos 3 meses, tu padre llamó a mi consultorio haciendo preguntas detalladas sobre el estado mental de tu abuela.
Quería saber si yo pensaba que se estaba confundiendo o si su juicio podría estar afectado. Le dije que absolutamente no, que estaba tan lúcida como siempre. Pareció decepcionado por esa respuesta. Esta revelación me dio escalofríos. Carlos había estado sentando las bases para su intento de fraude con meses de antelación, tratando de establecer motivos para afirmar que Teresa era mentalmente incompetente cuando lo desheredó. La premeditación hizo que su traición fuera aún más calculada y cruel. Armada con la documentación médica de la competencia de Teresa, contacté a María Rodríguez, una abogada de sucesiones especializada en casos de fraude de herencia. María tenía excelentes críticas y una reputación de abogar agresivamente en nombre de los herederos defraudados. Su oficina estaba ubicada en el centro de Miami, y aceptó reunirse conmigo esa tarde para una consulta de emergencia. María era una mujer de mirada penetrante de unos 40 años que escuchó atentamente mientras le explicaba la situación y le presentaba las pruebas que había reunido. Examinó el testamento auténtico de Teresa, la declaración de testigo de Pilar, los registros médicos del Dr. Vargas y los documentos falsificados que mis padres habían presentado. Este es un caso claro de fraude de sucesión, dijo María sin dudarlo. Tus padres falsificaron un testamento y están intentando robar una propiedad que legalmente te pertenece. Pero sospecho que esto va más allá de la simple falsificación de documentos. Déjame hacer algunas investigaciones financieras antes de proceder con la acción legal. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo de María realizó un análisis exhaustivo de las cuentas financieras de Teresa y descubrió un patrón de abuso que me sorprendió incluso a mí. La investigación reveló que Carlos e Isabel habían convencido a Teresa de que les diera un poder notarial 2 años antes, afirmando que lo necesitaban para decisiones médicas de emergencia si alguna vez quedaba incapacitada. En lugar de usar el poder notarial de manera responsable, habían retirado sistemáticamente dinero de la cuenta de ahorros de Teresa para su uso personal. Los registros bancarios mostraban transferencias regulares de $2,000 a $3,000 cada pocos meses, siempre acompañadas de llamadas telefónicas emocionales en las que Carlos afirmaba tener emergencias financieras que requerían ayuda inmediata. El dinero robado había financiado lujosas vacaciones a Europa y California, un BMW nuevo para Isabel y costosas renovaciones en su casa de Denver. Durante el mismo periodo, Teresa había estado presupuestando cuidadosamente sus propios gastos e incluso omitiendo algunos tratamientos médicos porque pensaba que no podía pagarlos. Robaron más de $50,000 de tu abuela en 2 años, explicó María, mostrándome el análisis financiero detallado. Pero el robo más atroz ocurrió solo unos días antes de su muerte. María presentó pruebas que eran aún más inquietantes que el abuso financiero sistemático. 3 días antes de que Teresa muriera, mientras estaba fuertemente medicada y apenas consciente en el hospital, Carlos de alguna manera la había convencido de firmar documentos cambiando el beneficiario de su seguro de vida de Miael. Los registros del hospital mostraban que Teresa estaba recibiendo fuertes analgésicos y entraba y salía de la conciencia durante esos últimos días. Las notas de las enfermeras indicaban que a menudo estaba confundida sobre dónde estaba y tenía dificultades para reconocer a los visitantes. Sin embargo, de alguna manera, Carlos afirmó que ella había estado lo suficientemente alerta como para tomar decisiones financieras importantes sobre su póliza de seguro de vida. Esto es abuso de ancianos en su peor forma, dijo María con enojo. Manipularon a una mujer moribunda para obtener ganancias financieras. Ya no estamos hablando solo de fraude de sucesión. Esto involucra múltiples delitos graves, incluyendo falsificación, robo, abuso de ancianos y explotación de un adulto vulnerable. La póliza de seguro de vida valía $125,000 y originalmente había sido designada para mí para ayudar a cubrir los gastos educativos si decidía seguir estudios avanzados de enfermería. Teresa me lo había explicado específicamente varias veces, diciendo que quería apoyar mi desarrollo profesional incluso después de que ella se fuera. María también descubrió que mis padres habían estado presionando a Teresa para que sacara una hipoteca inversa en su apartamento de Homestead, lo que les habría dado acceso a aún más de su capital. Afortunadamente, Teresa se había negado a esa manipulación, pero los intentos mostraban la amplitud de su depredación financiera. Necesitamos presentar una demanda completa de inmediato, aconsejó María. Cada día que pasa les da más tiempo para ocultar activos o deshacerse de pruebas. También voy a recomendar que remitamos este caso a la oficina del fiscal del estado de Miami-Dade para un enjuiciamiento penal. Mientras el equipo de María preparaba nuestros documentos legales, luché con la realidad emocional de lo que estábamos descubriendo.
No eran extraños los que habían victimizado a Teresa. Eran su propio hijo y su nuera quienes habían abusado sistemáticamente de su confianza y robado de su patrimonio. La traición también se sentía personal para mí, ya que había pasado 3 años cuidando de Teresa mientras ellos planeaban activamente robar su dinero. La parte más difícil fue darme cuenta de lo sola y vulnerable que debió sentirse Teresa durante sus últimos meses. Se había comunicado repetidamente con Carlos e Isabel, esperando una conexión genuina y apoyo familiar. En cambio, habían visto su avanzada edad como una oportunidad para la explotación financiera. Cada llamada telefónica, cada solicitud de visita, cada expresión de amor de Teresa había sido recibida con una manipulación calculada diseñada para maximizar su eventual herencia. Pero Teresa había sido más inteligente de lo que ellos creían. Su decisión de esconder el verdadero testamento en su Biblia y de documentar su abuso en su carta personal demostraba que entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Había protegido mi herencia y me había proporcionado las pruebas necesarias para exponer su fraude. 2 días antes de presentar la demanda, hice un último intento de resolver las cosas en privado. Llamé a Carlos e Isabel, esperando que enfrentarlos con pruebas podría convencerlos de devolver voluntariamente la propiedad de Teresa y evitar la vergüenza pública de una batalla judicial. La respuesta de Carlos fue inmediata y amenazante. «Estás cometiendo un gran error, Camila. Si sigues con esto, me aseguraré de que todos sepan qué tipo de persona eres realmente. Destruiré tu carrera de enfermería y tu reputación en esta comunidad. Perderás todo, incluyendo cualquier posibilidad de tener una relación con tu familia». Sus amenazas solo fortalecieron mi resolución. Teresa me había confiado la búsqueda de justicia, y no iba a dejar que las tácticas de intimidación me impidieran honrar sus últimos deseos. María presentó nuestra demanda a la mañana siguiente, y también presentamos una queja formal a la oficina del fiscal del Estado solicitando cargos penales. Los documentos legales detallaban cada aspecto del fraude y abuso de mis padres, incluyendo documentación cronológica, registros financieros, pruebas médicas y declaraciones de testigos. Solicitamos la devolución de toda la propiedad, la restitución total de los fondos robados, daños punitivos y enjuiciamiento penal por sus acciones delictivas. Cuando el sheriff entregó a Carlos e Isabel los papeles de la demanda en su casa de Denver, inmediatamente contrataron a Bernardo Acosta para que los representara en el tribunal civil. Pero su exposición penal era más grave de lo que se daban cuenta, y ninguna cantidad de costosa representación legal podría borrar la evidencia de su abuso sistemático de ancianos y fraude de sucesión. Mientras me preparaba para lo que probablemente serían meses de batallas legales, encontré fuerza al recordar las palabras de Teresa: «Lucha por la justicia, no solo por ti, sino por mi memoria». Esto ya no se trataba de herencia o dinero. Se trataba de hacer responsables a 2 personas que se habían aprovechado del amor y la confianza de una mujer anciana para su propio beneficio egoísta. La verdad finalmente iba a salir a la luz, y Carlos e Isabel estaban a punto de enfrentar las consecuencias de su crueldad y codicia. Antes de nuestra fecha en el tribunal, decidí hacer un último intento para resolver esta situación sin la humillación pública de un juicio. A pesar del consejo de María de evitar el contacto directo con mis padres, sentí que le debía a la memoria de Teresa darles a Carlos e Isabel una última oportunidad de hacer lo correcto voluntariamente. Volé a Denver un jueves por la mañana en junio y conduje mi coche de alquiler a su exclusivo barrio en Cherry Creek. Su casa era más grande de lo que recordaba, con un césped perfectamente cuidado y un paisajismo caro que claramente costaba más que los gastos de vida anuales de Teresa. El nuevo BMW que Isabel había comprado con el dinero robado de Teresa estaba prominentemente en la entrada. Carlos abrió la puerta vistiendo un atuendo de golf que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en ropa en 6 meses. Su expresión cambió de sorpresa a ira cuando me vio en su puerta. «¿Qué estás haciendo aquí, Camila? Pensé que te había dejado claro que ya no eras bienvenida en esta familia. Vine a darte una última oportunidad de devolver lo que me pertenece y evitar un juicio muy público», respondí con calma. «Tengo pruebas de que Teresa me dejó todo en su testamento real y tengo pruebas de que falsificaron documentos para robar mi herencia». Carlos salió y cerró la puerta detrás de él, claramente sin querer que Isabel escuchara nuestra conversación. «No sabes de lo que estás hablando». Teresa estaba confundida en sus últimos meses. Cambió de opinión sobre muchas cosas. Saqué copias del testamento auténtico y se las entregué. Este es el testamento real de Teresa, fechado el 15 de enero.
con Pilar Martínez y el doctor Vargas como testigos. Me deja todo a mí y te deshereda específicamente por explotación financiera. También tengo registros bancarios que demuestran que robaste más de $50,000 de sus cuentas. El rostro de Carlos se puso pálido mientras escaneaba los documentos. Por un momento, pensé que podría admitir la verdad y aceptar devolver la propiedad robada. En cambio, su expresión se endureció en algo que nunca antes había visto. Pura rabia mezclada con un cálculo desesperado. Esto es basura, dijo, rompiendo las copias y arrojándolas a su césped. Tú falsificaste estos papeles porque no puedes aceptar que Teresa eligió la lealtad familiar sobre tu manipulación. Su reacción fue tan exagerada que supe que estaba entrando en pánico. Papá, tengo los documentos originales, declaraciones de testigos, registros médicos y estados de cuenta bancarios. Romper copias no cambia la evidencia. ¿Evidencia de qué? De tu habilidad para falsificar documentos y entrenar a personas mayores para que mientan por ti. La voz de Carlos se elevaba a un grito. ¿Crees que porque pasaste unos años jugando a la enfermera con una anciana mereces heredar una propiedad valorada en millones de dólares? Estás delirando. En ese momento, Isabel apareció en la puerta, atraída por el sonido de nuestra discusión. Llevaba ropa de entrenamiento de diseñador y joyas que costaban más que mi salario anual. Su rostro mostraba la misma mezcla de rabia y pánico que había visto en Carlos. ¿Por qué está ella aquí?, exigió Isabel. Pensé que le habías dicho que se mantuviera alejada de nosotros. Está tratando de extorsionarnos con documentos legales falsos, respondió Carlos. Cree que vamos a entregar las propiedades de Teresa porque tiene unos papeles falsificados. Me volví hacia Isabel, esperando que pudiera ser más razonable que Carlos. Isabel, sé que ambos robaron el dinero de Teresa y falsificaron su testamento. Tengo pruebas de todo. Les estoy dando una oportunidad de devolver lo que legítimamente me pertenece antes de que esto se convierta en una batalla judicial pública. La risa de Isabel fue amarga y cruel. Siempre has sido la princesita favorita de Teresa, ¿verdad? Te lo dio todo mientras trataba a su verdadero hijo como basura. ¿Tienes idea de cómo fue verla colmarte de atención y dinero mientras ignoraba a su propia familia? Sus palabras revelaron una profundidad de resentimiento que nunca había sospechado. Teresa no los ignoró. Los llamaba constantemente y los invitaba a visitar. Ustedes eran los que siempre estaban demasiado ocupados, a menos que necesitaran algo. Demasiado ocupados trabajando y construyendo una vida mientras tú jugabas a la nieta devota cuando te convenía, replicó Isabel. Teresa pagó tu escuela de enfermería, te ayudó en tu divorcio, te dio un coche cuando el tuyo se averió. ¿Qué recibimos nosotros, excepto sermones sobre responsabilidad y críticas sobre nuestro estilo de vida? La conversación estaba escalando más allá de lo que había previsto. Carlos se acercó a mí, su expresión se volvió amenazante. ¿Quieres saber la verdad, Camila? Planeamos esto durante 2 años. Sabíamos que Teresa se estaba haciendo vieja y que tenía propiedades valiosas. Nos aseguramos de estar posicionados para heredar todo porque merecíamos una compensación por años de ser ignorados en tu favor. No podía creer que estuviera confesando un fraude premeditado. ¿Planearon robarle a su propia madre? Planeamos reclamar lo que debería haber sido nuestro desde el principio, intervino Isabel. Teresa nos debía por décadas de estar decepcionada de Carlos, por compararlo constantemente con los hijos de otras personas, por hacernos sentir como fracasados mientras te trataba a ti como una especie de santa. Su resentimiento era más profundo y tóxico de lo que había imaginado. No se trataba solo de dinero. Se trataba de años de desaires percibidos y celos que se habían enconado hasta convertirse en un comportamiento criminal. Así que decidieron robarle a una anciana como venganza por sus sentimientos heridos, pregunté incrédula. Carlos se acercó aún más. Lo suficiente como para oler el alcohol en su aliento a pesar de que apenas era mediodía. Decidimos tomar el control de nuestra propia herencia antes de que Teresa pudiera regalársela toda a alguien que no la merecía. ¿Crees que te deben esas propiedades porque pasaste algunos fines de semana visitándola? Somos sus parientes de sangre. Teníamos derecho a proteger nuestros intereses. Falsificando documentos y robando su dinero, la voz de Isabel se volvió maliciosa. Haciendo lo que fuera necesario para evitar que manipularas a una anciana vulnerable para quitarle una propiedad que pertenecía a la línea de sangre de la familia.
La ironía era asombrosa. Me estaban acusando de manipulación mientras admitían años de fraude y robo calculados. Su sentido de derecho era tan completo que genuinamente creían que eran víctimas en lugar de perpetradores. Les voy a dar una última opción, dije, retrocediendo hacia mi coche mientras Carlos seguía acercándose. Devuelvan las propiedades y el dinero que robaron, o enfrenten las consecuencias en el tribunal y posiblemente en un juicio penal. La respuesta de Carlos fue agarrarme del brazo con la fuerza suficiente para dejarme moretones. No vas a ninguna parte hasta que arreglemos esto. Vas a destruir esos documentos falsos y a retirar esta ridícula demanda o voy a hacer tu vida tan miserable que desearás no haber nacido nunca. Me solté del brazo y corrí a mi coche de alquiler, genuinamente asustada de que Carlos pudiera volverse físicamente violento. Mientras arrancaba el motor, Isabel gritó desde la entrada: «Pequeña ingrata. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ¿así es como nos lo pagas? Vas a arrepentirte de habernos desafiado». Al alejarme de su casa, mis manos temblaban con una combinación de adrenalina y rabia. Cualquier duda persistente que pudiera haber tenido sobre seguir adelante con la acción legal se había evaporado por completo. Carlos e Isabel no solo habían admitido el fraude, sino que me habían amenazado físicamente y dejado claro que se sentían completamente justificados en su comportamiento criminal. Su sentido de derecho y su completa falta de remordimiento me demostraron que nunca devolverían voluntariamente la propiedad de Teresa ni reconocerían el daño que habían causado. Se veían a sí mismos como víctimas del favoritismo de Teresa hacia mí, en lugar de como adultos que habían elegido abandonar a su madre anciana y luego robar de su patrimonio. El vuelo de regreso a Miami me dio tiempo para procesar lo que había sucedido y para prepararme mentalmente para la batalla judicial que se avecinaba. Carlos e Isabel habían mostrado su verdadero carácter, y ahora era el momento de que enfrentaran las consecuencias legales de sus elecciones. Teresa había tenido razón al desheredarlos. Habían demostrado ser indignos de su amor, su confianza y su legado. Ahora dependía de mí asegurarme de que la justicia prevaleciera y que los últimos deseos de Teresa fueran honrados a pesar de sus intentos de subvertirlos. El juicio comenzó un lunes sofocante de agosto en el Palacio de Justicia del Condado de Miami-Dade. La sala del juez Morales era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera oscura e iluminación fluorescente que proyectaba sombras duras sobre las filas de bancos. Me senté con María Rodríguez en la mesa del demandante, tratando de calmar mis nervios mientras revisábamos nuestra estrategia de apertura una última vez. Carlos e Isabel entraron en la sala como si estuvieran asistiendo a un evento de club de campo en lugar de enfrentar cargos de fraude. Isabel llevaba un costoso vestido azul marino con zapatos a juego y un bolso de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Carlos vestía un traje gris carbón perfectamente entallado con una corbata de seda y gemelos de oro. Su abogado, Bernardo Acosta, parecía igualmente pulcro y confiado mientras organizaba sus materiales en la mesa de la defensa. El juez Morales era un hombre distinguido de unos 60 años con cabello plateado y agudos ojos azules que parecían no perderse nada. Tenía la reputación de ser justo pero sin rodeos, y María me había advertido que no toleraba la deshonestidad ni la manipulación en su sala. Bernardo Acosta se levantó para dar su declaración de apertura con la confianza suave de alguien acostumbrado a litigios caros. Pintó un cuadro de Teresa como una mujer anciana cuyo juicio se había deteriorado en sus últimos meses, haciéndola susceptible a la manipulación de una nieta que la había aislado de su amoroso hijo y nuera. Teresa García estaba vulnerable y sola durante sus últimos años, argumentó Acosta. Mis clientes, Carlos e Isabel García, viven en Denver y no podían visitarla con la frecuencia que hubieran deseado debido a obligaciones laborales y limitaciones financieras. La señorita Camila García se aprovechó de esta separación geográfica para insertarse como la cuidadora principal y sistemáticamente poner a Teresa en contra de su propio hijo. La narrativa de Acosta estaba hábilmente elaborada, pero completamente falsa. Afirmó que Teresa había escrito su testamento, dejándolo todo a Carlos meses antes de su muerte, cuando todavía pensaba con claridad. Según su versión, los documentos que Camila presentaba eran falsificados o representaban los divagantes confusos de Teresa durante sus últimas semanas, cuando no era mentalmente competente para tomar decisiones legales. La evidencia mostrará que Teresa García tomó una decisión reflexiva y legalmente vinculante de dejar su patrimonio a su hijo, quien había sido su fiel apoyo durante décadas. Las afirmaciones de la señorita Camila García sobre un testamento posterior son un intento desesperado de anular los deseos legítimos de su abuela a través de documentación fraudulenta.
Cuando María se levantó para dar nuestra declaración de apertura, adoptó un enfoque completamente diferente. En lugar de hacer afirmaciones generales, describió metódicamente la evidencia que presentaríamos, registros bancarios, documentación médica, testimonios de testigos y análisis de caligrafía que demostrarían que el testamento auténtico de Teresa había sido reemplazado por una falsificación. Señoras y señores, este caso trata sobre un fraude calculado perpetrado contra una mujer anciana por su propio hijo y nuera. La evidencia mostrará que Carlos e Isabel García robaron sistemáticamente dinero de las cuentas de Teresa García, la manipularon para que les diera un poder notarial y luego falsificaron documentos para robar una herencia que legítimamente pertenecía a la demandante. El tono de María era tranquilo y fáctico, lo que hacía que sus acusaciones fueran aún más poderosas. Prometió presentar pruebas que demostrarían que Teresa estaba mentalmente lúcida cuando escribió su testamento auténtico, que Carlos e Isabel la habían estado descuidando durante años y que habían planeado el robo de la herencia con mucha antelación. El primer día de testimonios comenzó con testigos de carácter. Pilar Martínez subió al estrado, vistiendo su mejor vestido y hablando con la dignidad de alguien que había vivido verdaderas dificultades y entendía la diferencia entre el bien y el mal. Testificó sobre la agudeza mental de Teresa, su emoción por actualizar su testamento y su descorazonamiento por la negligencia de Carlos. Teresa era tan inteligente como cualquier persona que he conocido, dijo Pilar firmemente. Leía los periódicos todos los días, hacía crucigramas, llevaba su propia contabilidad y recordaba cada detalle sobre sus amigos y familiares. Cuando firmó ese testamento en enero, sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Bernardo Acosta intentó socavar el testimonio de Pilar sugiriendo que estaba motivada por la lealtad de la amistad en lugar de la verdad objetiva. Pero las respuestas de Pilar fueron tan sinceras y específicas que incluso él pareció incómodo atacando a una mujer anciana que claramente decía la verdad. El doctor Vargas testificó a continuación, presentando los registros médicos de Teresa y su evaluación profesional de sus habilidades cognitivas. Su testimonio fue particularmente perjudicial para el caso de mis padres porque proporcionó documentación clínica de que Teresa no tenía signos de demencia o deterioro mental durante el periodo en que afirmaban que estaba confundida. En mi opinión profesional, Teresa García era plenamente capaz de tomar decisiones legales hasta su última semana de vida, declaró claramente el doctor Vargas. No tenía deterioro cognitivo, ni confusión, ni signos del impedimento mental que serían necesarios para afirmar que carecía de capacidad testamentaria. Cuando Acosta interrogó al doctor Vargas, intentó sugerir que los pacientes mayores podían tener días buenos y malos que podrían no quedar registrados en los expedientes médicos. Pero el doctor Vargas estaba preparado para este ataque y se refirió a ejemplos específicos de la agudeza mental de Teresa de múltiples citas durante sus últimos meses. La sesión de la tarde se centró en la evidencia financiera. María presentó registros bancarios que mostraban el robo sistemático del dinero de Teresa por parte de Carlos e Isabel durante un periodo de 2 años. El patrón era tan claro y estaba tan bien documentado que incluso Acosta pareció sorprendido por el alcance de su abuso financiero. Estas transferencias no eran regalos ni asistencia financiera legítima, explicó María al jurado. Eran retiros no autorizados hechos posibles por un poder notarial que se obtuvo con falsos pretextos y luego se abusó de él para el enriquecimiento personal. El momento más dramático del primer día llegó cuando María presentó evidencia sobre los cambios en la póliza de seguro de vida que Carlos había convencido a Teresa de firmar durante sus últimos días en el hospital. Los registros médicos mostraban que Teresa estaba fuertemente sedada y apenas consciente cuando se firmaron esos papeles. Esto representa el abuso de ancianos en su nivel más despreciable, declaró María. Aprovecharse de la vulnerabilidad de una mujer moribunda para robar dinero destinado a la educación de su nieta. El juez Morales examinó cuidadosamente los documentos del seguro de vida, y pude ver que su expresión se volvía más seria a medida que revisaba la cronología. Cuando levantó la vista hacia Carlos, su desaprobación era obvia, aunque mantenía la neutralidad judicial. El primer día terminó con Acosta llamando a Carlos para testificar en su propio nombre. Carlos subió al estrado con confianza, presentándose como un hijo amoroso que había sido acusado injustamente por una nieta vengativa. Testificó que Teresa siempre había tenido la intención de dejarle su patrimonio a él como su heredero directo y que todas las transacciones financieras habían sido regalos legítimos o solicitudes de ayuda de la propia Teresa. Mi madre fue generosa con su dinero durante toda su vida, testificó Carlos. Cuando se ofrecía a ayudarnos con los gastos o emergencias, aceptábamos agradecidos porque esa era su manera de mostrar amor a su familia.
El testimonio de Carlos fue fluido y bien ensayado. Pero María estaba preparada para sus mentiras. Cuando lo interrogó, comenzó haciendo preguntas simples sobre sus visitas a Teresa y sus llamadas telefónicas con ella durante su último año. Señor García, ¿cuántas veces visitó a su madre en Florida durante su último año de vida? Carlos vaciló, claramente sin esperar una pregunta tan directa. Varias veces. No puedo darle fechas exactas sin consultar mi calendario. María presentó los registros de las aerolíneas que había obtenido mediante citación judicial. Según estos registros, usted voló a Florida exactamente 2 veces en el año anterior a la muerte de su madre. Ambas visitas duraron menos de 48 horas. ¿Es esa su definición de ser un hijo amoroso y atento? La sala quedó en silencio mientras Carlos luchaba por explicar por qué había visitado a su madre moribunda solo 2 veces mientras yo le proporcionaba cuidados diarios. Sus respuestas se volvieron defensivas y contradictorias, haciéndolo parecer exactamente lo que era, un hijo negligente que mentía para justificar el robo del dinero de su madre. Pero la verdadera conmoción llegó cuando el juez Morales interrumpió el interrogatorio con una pregunta inesperada. Señor García, ¿puedo examinar los documentos del testamento que forman la base de su reclamo de herencia? Acosta entregó el testamento falsificado al juez, quien lo estudió cuidadosamente durante varios largos minutos. La sala estaba completamente en silencio mientras el juez Morales examinaba la firma y la información de los testigos. Finalmente, el juez Morales levantó la vista con una expresión que heló la sangre al equipo legal de mis padres. Esto es muy interesante, dijo en voz baja. Conocí personalmente a Teresa García durante más de 30 años a través de varias organizaciones benéficas en el sur de Florida. Estoy bastante familiarizado con su caligrafía. El color desapareció del rostro de Carlos cuando las implicaciones se hicieron claras. El juez Morales no solo estaba revisando el caso objetivamente, tenía conocimiento personal de Teresa y podía identificar falsificaciones basándose en su propia experiencia con su escritura auténtica. Continuaremos este examen mañana, anunció el juez Morales. Se levanta la sesión. Al salir del juzgado esa noche, María era cautelosamente optimista sobre nuestro progreso. Pero pude ver que mis padres comenzaban a entrar en pánico. Su fachada de confianza se estaba resquebrajando al darse cuenta de que su fraude cuidadosamente planeado estaba siendo expuesto pieza por pieza. Los verdaderos fuegos artificiales llegarían al día siguiente, cuando el juez Morales revelara exactamente lo que había descubierto sobre sus documentos falsificados. El segundo día de juicio comenzó con una atmósfera de tensión casi sofocante. El juez Morales entró en la sala con una gran carpeta y la expresión de alguien que había pasado un tiempo considerable analizando pruebas durante la noche. Mis padres se sentaron rígidamente en la mesa de la defensa, y noté que las manos de Isabel temblaban ligeramente mientras fingía revisar documentos. El juez Morales se dirigió a la sala antes de que se reanudaran los testimonios. Después de examinar los documentos del testamento presentados por la defensa, tengo algunas preguntas que deben ser respondidas antes de proceder. Señor Acosta, me gustaría que llamara a Carlos García de nuevo al estrado. Carlos parecía pálido pero confiado mientras prestaba juramento de nuevo. Claramente creía que su comportamiento pulcro y su costosa representación legal lo sacarían adelante de cualquier desafío a su historia. El juez Morales abrió la carpeta y sacó varios documentos. Señor García, usted ha testificado que su madre firmó este testamento, dejándole todo su patrimonio. También ha testificado que lo hizo porque confiaba en que usted manejaría sus asuntos responsablemente. ¿Es eso correcto? Sí, su señoría. Mi madre sabía que Isabel y yo teníamos la estabilidad financiera y la experiencia para administrar sus propiedades adecuadamente. El juez Morales asintió y luego lanzó una bomba que lo cambió todo. Señor García, conocí personalmente a su madre durante más de 30 años. Servimos juntos en la Junta de la Fundación de Apoyo a Veteranos, y estaba familiarizado con su caligrafía por innumerables documentos que firmó durante ese tiempo. La firma en este testamento no es la firma auténtica de su madre. La sala estalló en susurros y jadeos. Bernardo Acosta parecía como si lo hubiera atropellado un camión, mientras que el rostro de Carlos se puso completamente blanco. Su señoría, protestó Acosta, aunque respetamos su relación personal con la señora García, el análisis de caligrafía debe ser realizado por expertos profesionales en lugar de por observación personal. La expresión del juez Morales fue severa. Señor Acosta,
No estoy emitiendo un fallo legal basado en la observación personal. Ordené un análisis de caligrafía profesional anoche, y los resultados confirman que esta firma fue falsificada. La firma auténtica muestra una presión de pluma, formación de letras y patrones de trazo completamente diferentes a los del documento de su cliente. María había organizado un análisis de caligrafía como parte de la preparación de nuestro caso, pero que el juez Morales llegara independientemente a la misma conclusión fue devastador para la defensa de mis padres. Además, continuó el juez Morales, tengo algunas preguntas sobre las firmas de los testigos en este documento. Señor García, ¿puede decirme quiénes fueron los testigos de la firma de este testamento por parte de su madre? Carlos consultó con su abogado antes de responder. 2 de los vecinos de mi madre en la comunidad de jubilados. Creo que sus nombres están en el documento. El juez Morales examinó el testamento de nuevo. Los testigos listados son Javier Mendoza y Sara Valdés. Mi personal contactó a la comunidad de jubilados Sunset Manor esta mañana. Nunca ha habido un residente llamado Javier Mendoza en esa instalación. Sara Valdés se mudó a Ohio hace 18 meses y ha sido contactada por investigadores. Ella declara que nunca fue testigo de que su madre firmara ningún documento legal y que su firma en este testamento es una falsificación. La revelación golpeó la sala como un rayo. No solo Carlos había falsificado la firma de Teresa, sino que también había falsificado las firmas de los testigos requeridas para un testamento válido. Esto no era una simple disputa familiar por una herencia. Era un fraude documental sistemático. Bernardo Acosta solicitó un breve receso para consultar con sus clientes, y pude verlo teniendo una acalorada conversación en susurros con Carlos e Isabel. Cuando se reanudó la sesión, la estrategia de Acosta había cambiado por completo. Su señoría, a mis clientes les gustaría retirar su testimonio anterior y declararse no lo contenderé a los cargos civiles. Están preparados para devolver toda la propiedad y hacer una restitución financiera completa a la señorita García, pero... El juez Morales no había terminado de exponer la profundidad de su fraude. Señor Acosta, aprecio la voluntad de sus clientes de cooperar, pero necesitamos completar el registro probatorio para una posible remisión penal. Señorita Rodríguez, por favor presente sus pruebas restantes. María se levantó con una pila de documentos que representaban semanas de investigación. Su señoría, tenemos pruebas que van mucho más allá de la simple falsificación de un testamento. Los demandados se involucraron en abuso sistemático de ancianos, explotación financiera y fraude durante un periodo de más de 2 años. La primera prueba que María presentó fueron los registros de aerolíneas y hoteles que había obtenido mediante citación judicial. Los registros demostraban que en 3 ocasiones separadas en las que Carlos e Isabel habían afirmado estar visitando a Teresa en Florida, en realidad estaban de vacaciones en Las Vegas y California usando el dinero robado de Teresa. Estos registros muestran que del 15 al 18 de marzo, mientras el señor García le decía a su madre que la estaba visitando, en realidad estaba jugando en el Caesars Palace en Las Vegas. Las facturas del hotel muestran que gastaron más de $4,000 durante este viaje, dinero que fue retirado de la cuenta de Teresa García solo unos días antes. La evidencia se mostró en una gran pantalla para que toda la sala la viera. Los recibos de tarjetas de crédito mostraban comidas caras, juegos de casino y alojamiento en hoteles de lujo, todo financiado con dinero robado de los ahorros de Teresa. Del 2 al 6 de mayo, mientras Teresa García estaba en el hospital por un tratamiento de neumonía, los demandados le dijeron que no podían visitarla por obligaciones laborales. Los registros de viaje muestran que en realidad estaban de vacaciones en San Francisco, alojándose en el Ritz-Carlton y cenando en restaurantes caros. Cada pieza de evidencia pintaba un cuadro de desprecio insensible por el bienestar de Teresa mientras ella luchaba con problemas de salud y anhelaba el apoyo familiar. Carlos e Isabel usaban su dinero para financiar vacaciones de lujo y mentían sobre su paradero. La evidencia más condenatoria provino de los registros telefónicos que mostraban el patrón de su manipulación. Teresa había llamado a Carlos repetidamente durante sus últimos meses, a menudo dejando mensajes de voz rogándole que la visitara o al menos le devolviera la llamada. Los registros telefónicos mostraban que Carlos rara vez respondía a sus llamadas y a menudo pasaba semanas sin devolver sus mensajes. En el último día de vida de Teresa García, cuando estaba llamando a los miembros de la familia para despedirse, los registros telefónicos muestran que intentó contactar a Carlos García 6 veces. Él estaba en Las Vegas durante este periodo y nunca contestó su teléfono.
Teresa García murió sola porque su hijo eligió el juego en lugar de pasar sus últimas horas con ella. La sala quedó en completo silencio mientras el alcance total de la crueldad de Carlos e Isabel se hacía evidente. No solo habían robado el dinero de Teresa. La habían abandonado emocionalmente durante el momento más vulnerable de su vida. María presentó pruebas adicionales que mostraban que Carlos había convencido a Teresa de cambiar el beneficiario de su seguro de vida mientras estaba fuertemente sedada y apenas consciente en el hospital. Los registros médicos demostraron que Teresa estaba recibiendo morfina y otros medicamentos que afectaban sus habilidades cognitivas cuando se firmaron esos documentos. Esto representa la forma más despreciable de abuso de ancianos, declaró María, aprovecharse del estado medicado de una mujer moribunda para robar dinero destinado a la educación de su nieta. Los documentos de la póliza de seguro estaban claramente firmados por alguien con control motor deficiente. La firma normalmente pulcra de Teresa estaba temblorosa e incompleta, lo que demuestra que no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras. El juez Morales examinó cada pieza de evidencia cuidadosamente, y su expresión se volvió más desaprobadora con cada revelación. Cuando María terminó de presentar la evidencia, se dirigió a mis padres directamente. Señor y señora García, he estado en este estrado durante 22 años, y rara vez he visto un abuso de ancianos tan sistemático e insensible. Ustedes manipularon a una mujer anciana vulnerable, robaron su dinero, la abandonaron emocionalmente y luego intentaron defraudar su patrimonio mediante la falsificación de documentos. Su comportamiento representa un nivel de codicia y crueldad que es a la vez impactante e inconcebible. Isabel comenzó a llorar, pero no estaba claro si era por remordimiento o por miedo a las consecuencias. Carlos se sentó en silencio, aparentemente dándose cuenta de que su situación era desesperada. Bernardo Acosta se levantó para dirigirse al tribunal. Su señoría, mis clientes reconocen sus errores y están preparados para hacer una restitución completa. Solicitan la clemencia del tribunal para resolver este asunto civilmente en lugar de perseguir cargos penales. Pero la expresión del juez Morales dejó claro que la clemencia no era algo que estuviera inclinado a ofrecer. Señor Acosta, este caso involucra múltiples delitos graves, incluyendo falsificación, robo, abuso de ancianos y explotación de un adulto vulnerable. Estoy obligado a remitir este asunto a la oficina del fiscal del Estado para un enjuiciamiento penal, independientemente de cualquier acuerdo civil. La revelación de que los cargos penales eran inevitables golpeó a mis padres como un golpe físico. El llanto de Isabel se hizo más fuerte, y Carlos finalmente mostró los primeros signos de pánico genuino. María concluyó nuestra presentación leyendo partes de la carta personal de Teresa que explicaba sus razones para desheredar a Carlos y dejármelo todo a mí. Las palabras de Teresa desde el más allá fueron un poderoso testimonio del amor y el cuidado que le había mostrado, en contraposición a la negligencia y la explotación que había sufrido por parte de su propio hijo. Al terminar la sesión judicial, el juez Morales anunció que emitiría su fallo a la mañana siguiente, pero el resultado ya no estaba en duda. La evidencia de fraude y abuso de ancianos era abrumadora, y las mentiras de mis padres habían quedado completamente al descubierto. Al salir del juzgado esa noche, sentí una mezcla de vindicación y tristeza. La justicia finalmente se iba a hacer, pero el proceso había revelado cuán crueles y egoístas eran realmente mis padres. Teresa había tenido razón al proteger su patrimonio de su codicia, y ahora sus deseos iban a ser honrados exactamente como ella lo había previsto. El último día de juicio llegó con el peso de la inevitabilidad. El juez Morales entró en su sala ese viernes por la mañana, con una gruesa carpeta de documentos legales y la expresión de alguien que había pasado un tiempo considerable elaborando un fallo completo. La galería estaba más llena que en las sesiones anteriores, con varios reporteros locales presentes para cubrir lo que se había convertido en un caso notable de fraude familiar y abuso de ancianos. Carlos e Isabel se sentaron en la mesa de la defensa con aspecto derrotado y asustado. Isabel se aferraba a una caja de pañuelos y miraba nerviosamente hacia la salida, como si considerara si podría escapar de alguna manera de las consecuencias que estaban a punto de ser dictadas. Carlos miraba al frente con la expresión vacía de alguien que finalmente entendía que su crimen cuidadosamente planeado había fracasado por completo. El juez Morales comenzó su fallo abordando las pruebas que se habían presentado durante el juicio. Su voz era mesurada, pero llevaba una corriente subyacente de ira controlada que hacía que cada palabra se sintiera significativa. En más de 2 décadas en este estrado, he presidido numerosas disputas de patrimonio, muchas de las cuales involucran a miembros de la familia que no están de acuerdo sobre asuntos de herencia.
Sin embargo, este caso representa algo mucho más grave que un desacuerdo típico de herencia. La evidencia presentada en esta sala revela un patrón de abuso de ancianos, explotación financiera y fraude sistemático que conmociona la conciencia. El juez Morales revisó metódicamente cada aspecto del caso, comenzando con el testamento falsificado y las firmas de testigos falsas. Explicó que el análisis de caligrafía profesional había confirmado que la firma de Teresa era una falsificación y que los testigos listados en el documento o nunca habían existido o nunca habían estado presentes. Cuando se firmó el supuesto testamento, los demandados se involucraron en una sofisticada falsificación de documentos en un intento de robar una propiedad valorada en más de $2 millones al heredero legítimo. Este no fue un crimen espontáneo de oportunidad, sino un fraude premeditado que requirió meses de planificación y preparación. El juez luego abordó el abuso financiero que Carlos e Isabel habían perpetrado contra Teresa durante sus últimos años. Señaló que el robo sistemático de más de $50,000 de las cuentas de Teresa representaba una violación de la confianza que ella había depositado en ellos al otorgarles privilegios de poder notarial. Teresa García le dio a su hijo un poder notarial, creyendo que usaría esta autoridad para proteger sus intereses si ella no podía manejar sus propios asuntos. En cambio, Carlos García usó este poder para robar sistemáticamente dinero de su madre anciana para vacaciones de lujo, compras caras y enriquecimiento personal. Esto representa una profunda traición al deber fiduciario y constituye un abuso criminal de ancianos. El análisis del juez Morales sobre la manipulación del seguro de vida fue particularmente mordaz. Señaló que convencer a una mujer moribunda fuertemente medicada de cambiar las designaciones de sus beneficiarios representaba la explotación de un adulto vulnerable en el nivel más despreciable. La evidencia muestra que Teresa García estaba recibiendo potentes analgésicos y entraba y salía de la conciencia cuando Carlos García la convenció de firmar documentos cambiando el beneficiario de su seguro de vida. Los registros médicos indican claramente que Teresa no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras informadas durante este tiempo. Este comportamiento representa el abuso de ancianos de la naturaleza más insensible e inconcebible. El juez luego se refirió al testamento auténtico que Teresa había escondido en su Biblia y a la carta personal que había escrito explicando su decisión de desheredar a Carlos para dejármelo todo a mí. Teresa García era mentalmente lúcida y plenamente capaz de tomar decisiones legales cuando escribió su testamento auténtico en enero. La evidencia prueba concluyentemente que tenía la intención de dejar todo su patrimonio a su nieta Camila García, quien le había proporcionado un cuidado amoroso durante los últimos años de Teresa, mientras su hijo y su nuera descuidaban sus necesidades emocionales y físicas. El fallo del juez Morales fue completo e inequívoco. Ordenó a Carlos e Isabel que me transfirieran inmediatamente todos los títulos de propiedad, incluidas las 3 casas de vacaciones de Florida y todos los activos asociados. También les ordenó pagar la restitución total del dinero que habían robado de las cuentas de Teresa, más daños adicionales por un total de $400,000 por sus acciones fraudulentas. Los demandados pagarán todos los honorarios de abogados y costos judiciales asociados con este litigio. Se les prohíbe permanentemente impugnar este fallo o intentar reclamar cualquier porción del patrimonio de Teresa García en el futuro. Pero el juez Morales no había terminado de dictar consecuencias. Anunció que remitiría el caso a la oficina del fiscal del estado de Miami-Dade para un enjuiciamiento penal por cargos que incluyan falsificación, robo, abuso de ancianos, explotación de un adulto vulnerable y perjurio. El comportamiento criminal documentado en este caso no puede resolverse únicamente con remedios civiles. Las acciones de los demandados merecen un enjuiciamiento penal para garantizar la rendición de cuentas y para disuadir crímenes similares contra víctimas ancianas. El juez también emitió una orden de restricción que prohibía a Carlos e Isabel contactarme directa o indirectamente, y les ordenó no tener ninguna participación en la gestión o disposición de ninguna propiedad que hubiera pertenecido a Teresa. Cuando el juez Morales concluyó su fallo, Isabel se derrumbó por completo, sollozando tan fuerte que la seguridad del tribunal tuvo que escoltarla fuera de la sala. Carlos se sentó en un silencio atónito, aparentemente incapaz de procesar la magnitud de las consecuencias que enfrentaba. Bernardo Acosta intentó solicitar tiempo para una apelación, pero el juez Morales denegó la moción, señalando que la evidencia de fraude era tan abrumadora que cualquier apelación sería frívola y sin mérito. Los demandados se involucraron en un comportamiento criminal sistemático durante un periodo de años. La evidencia de su culpabilidad es concluyente e innegable. Este tribunal no considerará tácticas dilatorias diseñadas para retrasar la justicia para la víctima de sus crímenes.
Cuando concluyeron los procedimientos formales, María y yo nos reunimos con representantes de la oficina del fiscal del Estado, quienes explicaron que los cargos penales se presentarían en la próxima semana. Indicaron que la evidencia era tan sólida que las negociaciones de culpabilidad probablemente se centrarían en sentencias de prisión en lugar de libertad condicional. En las semanas posteriores al juicio, el alcance total de la justicia comenzó a desarrollarse. Carlos e Isabel fueron acusados de múltiples cargos graves y finalmente negociaron sentencias de prisión de 18 meses cada uno. También se les exigió pagar multas sustanciales y se les prohibió permanentemente servir como tutores o tener poder notarial para cualquier persona mayor. Las transferencias de propiedad se completaron dentro de los 30 días posteriores al fallo judicial. Me convertí en la legítima propietaria de las 3 hermosas casas de vacaciones de Teresa en Los Cayos de Florida, junto con sus cuentas de inversión y los ingresos del seguro de vida. La herencia total valía aproximadamente $2.3 millones, exactamente como Teresa lo había previsto cuando escribió su testamento auténtico. Pero para mí, la ganancia financiera era menos importante que el sentido de justicia y cierre. Los últimos deseos de Teresa habían sido honrados a pesar de los intentos de mis padres de subvertirlos mediante el fraude y la manipulación. Su memoria había sido vindicada y su confianza en mí había sido validada por el sistema legal. 6 meses después de que concluyera el juicio, tomé una decisión que creo que habría enorgullecido a Teresa. Renové la más grande de las 3 propiedades en Key West, transformándola en una instalación de alquiler vacacional diseñada específicamente para familias con niños con necesidades especiales. La casa fue equipada con accesibilidad para sillas de ruedas, espacios sensoriales amigables y equipo especializado que permitía a las familias que lidian con discapacidades disfrutar de unas vacaciones en Florida que de otro modo no podrían permitirse. La segunda propiedad de Marathon se convirtió en mi retiro personal, un lugar donde podía escapar de las demandas de mi carrera de enfermería y recordar a la mujer que había moldeado mis valores y apoyado mis sueños. Mantuve los muebles y las pertenencias personales de Teresa en esta casa, creando un memorial viviente de su bondad y sabiduría. La tercera propiedad en Cayo Largo se vendió y las ganancias se utilizaron para establecer el Fondo de Becas Teresa García para estudiantes de enfermería de familias de bajos ingresos. La beca proporcionaba asistencia de matrícula completa para estudiantes que demostraran tanto excelencia académica como un compromiso de servir a poblaciones vulnerables. Las cuentas de inversión y los ingresos del seguro de vida de Teresa me permitieron expandir estas actividades caritativas y seguir estudios avanzados en enfermería pediátrica sin estrés financiero. Cada decisión que tomé sobre el uso de la herencia de Teresa fue guiada por los valores que ella me había enseñado: compasión, servicio a los demás y la responsabilidad de usar los privilegios para el beneficio de los menos afortunados. Un año después del juicio, mientras organizaba los papeles personales de Teresa, descubrí una última carta que había escondido en otra parte de su Biblia. La carta estaba dirigida a mí y fechada solo una semana antes de su muerte. En ella, Teresa expresaba total confianza en que yo siempre tomaría las decisiones correctas sobre cómo usar cualquier herencia que me dejara. Camila, escribió con su cuidadosa caligrafía, sé que honrarás mi memoria no por la cantidad de dinero que heredes, sino por cómo uses los recursos que pueda dejarte. Ya me has mostrado más amor y cuidado de lo que tenía derecho a esperar. Y confío plenamente en que seguirás tomando decisiones que reflejen los valores que hemos compartido juntas. Usa estas propiedades y este dinero para construir la vida que mereces. Pero nunca olvides que la mayor herencia que puedo darte es el conocimiento de que eres amada incondicionalmente y que tienes la fuerza para superar cualquier desafío que la vida te presente. La carta de Teresa terminaba con las palabras que se convirtieron en mi principio rector: defiende lo que es correcto, no porque sea fácil, sino porque la justicia y la verdad importan más que la comodidad o la conveniencia. Las personas que intentan silenciarte mediante la intimidación o la manipulación tienen miedo de tu fuerza. Nunca dejes que su miedo te impida hacer lo que sabes que es correcto. Leyendo esas palabras un año después, me di cuenta de que Teresa había sabido exactamente lo que sucedería después de su muerte. Había anticipado que Carlos e Isabel intentarían robar su herencia, y me había preparado emocional y prácticamente para luchar por la justicia. Su decisión de esconder el testamento auténtico y de documentar su abuso me había dado las herramientas que necesitaba para exponer su fraude y reclamar lo que legítimamente me pertenecía. La experiencia me enseñó que la familia no se define por las relaciones de sangre, sino por el amor genuino, el cuidado y el apoyo mutuo. Carlos e Isabel compartían ADN con Teresa, pero nunca le mostraron el respeto, el afecto y la atención que definen los verdaderos lazos familiares.
Su sentido de derecho a su propiedad se basaba en la genética en lugar de la relación. Y su disposición a robarle demostró que nunca habían entendido lo que realmente significa la familia. En contraste, Teresa y yo habíamos construido una relación basada en el amor mutuo, los valores compartidos y el cuidado genuino por el bienestar de la otra. La herencia que me dejó no fue solo financiera, también fue emocional y espiritual. Me había enseñado a defender la justicia, a cuidar de las personas vulnerables y a usar los recursos que tuviera para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Hoy, mientras veo a familias con niños con necesidades especiales disfrutar de sus vacaciones en la propiedad de Teresa en Key West, sé que su legado está siendo honrado exactamente de la manera que ella hubiera querido. Los becarios que siguen carreras de enfermería con el apoyo financiero de su patrimonio están llevando adelante su compromiso con el servicio y la compasión. A veces recibo noticias sobre Carlos e Isabel a través de conocidos mutuos. Cumplieron sus sentencias de prisión y fueron liberados con restricciones de libertad condicional y una deuda masiva por honorarios legales y pagos de restitución. Su cómodo estilo de vida en Denver ha desaparecido y luchan financieramente mientras lidian con la vergüenza social de sus condenas penales. No siento ninguna satisfacción por su sufrimiento. Pero tampoco siento ninguna simpatía. Tomaron decisiones que hirieron a una mujer anciana vulnerable que los amaba incondicionalmente. Eligieron la codicia sobre la familia, el engaño sobre la honestidad y la crueldad sobre la compasión. Las consecuencias que enfrentan son el resultado natural de sus propias acciones. La mayor lección que aprendí de esta experiencia es que la verdad y la justicia prevalecen eventualmente, pero solo si alguien está dispuesto a luchar por ellas. Teresa confió en mí para buscar justicia, no solo por mi propio bien, sino por el bien de su memoria y sus valores. Enfrentar la intimidación y el fraude fue difícil y emocionalmente doloroso, pero también fue necesario, y en última instancia, gratificante. La herencia de Teresa me dio seguridad financiera, pero más importante aún, me dio una comprensión más profunda de mi propia fuerza y valores. Aprendí que era capaz de luchar por lo que era correcto, incluso cuando me enfrentaba a la oposición de personas en las que una vez había confiado y amado. Descubrí que hacer lo correcto a menudo requiere coraje, persistencia y la voluntad de soportar dificultades temporales en aras de la justicia a largo plazo. Mientras continúo mi carrera de enfermería y gestiono el legado caritativo de Teresa, llevo conmigo el conocimiento de que ella creía en mi carácter y confiaba completamente en mí con el trabajo de su vida. Esa confianza es a la vez humilde y empoderadora, recordándome diariamente que cada elección que hago debe reflejar los valores que ella me enseñó y el amor que me mostró. Teresa García puede haberse ido, pero su influencia continúa a través de las vidas que toca a través de la instalación de alquiler vacacional, el programa de becas y el ejemplo que dio al enfrentarse a la injusticia. Su testamento auténtico fue más que un documento legal, fue un acto final de amor y fe que continúa cambiando vidas años después de su muerte. La batalla judicial que comenzó con documentos falsificados y traición familiar terminó con la justicia servida y un legado preservado. A veces, las peleas más difíciles son las más importantes. Y a veces, la mayor herencia es el conocimiento de que alguien creyó en ti lo suficiente como para confiarte sus sueños.